Bueno, pues vamos antes de nada a encomendarnos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos ayude en toda esta charla. Y ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María y San José, rogad por nosotros. San Miguel y San Gabriel, rogad por nosotros. Bueno, antes de empezar la charla que nos corresponde hoy sobre la creación, la caída y la salvación, que es una charla de antropología teológica y soteriología teológica, vamos a responder las preguntas que se han formulado. Mi abuelo paterno tenía el llamado libro negro, que contiene cosas del maligno. Ahora lo tiene una tía. En esa familia han pasado muchas cosas malas, como divorcios, muertes tempranas, enfermedades, mucha desunión, riñas, discordia, alejamiento de la fe. Mi pregunta es, ¿qué más puedo hacer por sus almas, además de ofrecer misas y orar por ellos? Pues sí, por una parte hay que saber guardar la distancia de seguridad, ser muy prudentes, muy cautelosos con los vivos de esa familia, porque son gente acostumbrada a echar maleficios. Después hay que hacer la sanación intergeneracional, se puede hacer la sanación intergeneracional breve, pidiendo por ellos y luego pues abjurando en su nombre de todos esos objetos maléficos que han utilizado, ¿no? O sea que pues interceder, la oración a la Virgen de Satanudos, toda esa intercesión pues es estupenda. ¿Dónde podemos encontrar el libro físico, en físico el libro de las 6 puertas en Guadalajara, Jalisco y México? Ahora mismo, tanto en inglés como en español, porque ya está a la venta en todo el mundo en inglés, se puede encontrar el libro en las siguientes plataformas. Amazon, que en las plataformas de allí. Luego, Buscalibre, Agapea y Agapea, Buscalibre. Hay otra plataforma que es, vamos a ver, voy a mirarla un momentito, que si no, no me voy a acordar de memoria. Entonces, vamos a ver, en la página web del libro se explica, pero de todas maneras se los voy a decir, porque hay librerías donde lo han importado y otras librerías que no. Entonces, lo más práctico es pedirlo en esas plataformas, que son Agapea, como ya he dicho, y Mosver, con V, y Mosver, Buscalibre, esas son las 3 W, agapea.com, Amazon, y mosver.com y buscalibre.com. En todas esas plataformas le colocan a ustedes el libro perfectamente en donde quiera que lo soliciten. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué podemos hacer en el orden espiritual para sacar a los gobiernos ateos que hay en toda Hispanoamérica y en todo el mundo? Pues hacer oraciones de liberación, hacer pues intercesión a la Santísima Virgen, sobre todo a la Señora del Tepeyac, pues desde que es la emperatriz de América, pues decirle que interceda, que ponga su manto y que cuanto antes neutralice, sentencie, reprenda a todos estos maléficos, ¿no? Que están masones y todos esos que son los que
promueven la destrucción y se están prestando a las iniciativas del nuevo orden mundial. Al volver a la evangelización de las naciones y expulsión de demonios, no es que se correría el riesgo de creer porque lo veo y no creer sin haber visto, no, porque vamos a ver, hay cosas que no se ven. Una cosa es que uno vea el milagro es, y la expulsión de demonios es para que uno tenga claro que ahí está el poder de Dios. Pero luego los misterios de la fe, esos no se ven, esos no se van a ver, ¿no? Entonces, hombre, se ponen en evidencia en ocasiones, pero esto solamente para los que están presentes en el exorcismo, pues se pone en evidencia, ¿no? La intercesión de la Virgen, de los santos, el poder sobre los demonios, todo eso, pero que eso no es que se vaya a perder la fe, ¿no? No, vamos a ver, el Señor es el primero que ha tenido la misericordia de enviarnos a su Hijo, que se ha hecho carne, se ha hecho hombre, para que podamos entender a nuestra manera humana. Nosotros toda la información nos llega por los sentidos. El espíritu se alimenta del cuerpo y todo lo expresa a través del cuerpo. Por tanto, Cristo se ha adaptado también a nuestro modo de conocer. Y como él decía, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados, hace un milagro visible, porque el perdonar pecados no se ve. O sea, lo invisible, las cosas invisibles de Dios se verifican, se acreditan gracias a actuaciones visibles. Por eso San Juan llama a los 7 milagros que cuenta en su Evangelio signos, son señales que el Señor nos pone. Eso es buenísimo, con eso no se pierde la fe, al contrario, eso es lo que ayuda a creer, ¿no? Y por eso, hombre, el Señor dice, dichoso el que crea sin haber tenido un milagro, pero eso no significa que Cristo no hiciera milagros a mansalva, muchísimos, precisamente para que la gente supiera que era el Mesías de Yahvé, el Mesías de Yahvé, el Hijo de Dios, ¿no? Y expulsaba demonios, y él lo decía, si yo expulso los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, es así como Dios ha querido comunicarse y hacer la obra de la salvación. Durante mi adolescencia fui con brujos de magia blanca, donde me daban pociones mágicas que me lo rociaba. Después de varios años en que he vivido acercado a Dios, seguiré consecuencias en mi cuerpo y espiritualidad, aunque a veces siento una energía que impide cumplir con algunas de mis responsabilidades. Indudablemente tiene que liberarse de todo eso, tiene que abjurar, que es la segunda oración del libro de las 6 puertas, y si entran en la página web del libro de las 6 puertas, pues allí, o sea, en la página web, que es esta, ahí la tienen, a 6puertas.com, bueno, pues del libro de las 6 puertas, pues la segunda de las oraciones, vienen unos PDFs en 6 idiomas. Entonces la segunda es la oración de abjuración, hay que abjurar. Se hace 30 veces, 3 veces al día en honor de la Trinidad, ¿no? Y para abjurar de todas esas porquerías, bueno, todos esos contactos con el ocultismo que uno ha tenido, ¿no? Y claro, cuando me acerco a Dios, a veces he sufrido accidentes, incluso a veces me duele mucho el estómago y los médicos no me encuentran nada. ¿Qué me podría estar pasando? Pues eso son represalias del enemigo, que no quieren. Entonces, pues eso quiere decir que tiene usted influencias diabólicas y por eso que ha comido cosas o ha bebido pócimas, cosas que están hechizadas, y en claro, en cuanto se acerca a Dios se ponen esas influencias, le repelen todo lo religioso, ¿no? Y por eso no le encuentran nada a los médicos, porque es algo de tipo espiritual, ¿no? ¿Puede un laico imponer las manos a otro o puede haber transmisión de malas energías o solo los sacerdotes lo pueden hacer? En la tradición del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, pueblo judío, y el Nuevo Testamento, la Iglesia, la imposición de manos es un gesto de autoridad que solo tienen los padres respecto de sus hijos, por ley natural. Es muy bueno que los padres impongan las manos porque ahí actúa Dios. Y segundo, los ministros ordenados respecto de todo el pueblo de Dios. Los laicos
Las manos no para abajo, para arriba, intercediendo. Se lo digo siempre a los de la renovación carismática, que hay muchos grupos que lo hacen mal. No, en la tradición de la Iglesia, la imposición de manos, y que Marcos dice que no sé si, pero no dice el que crea. ¿Tienes tú la seguridad de que tienes la fe suficiente como para imponer las manos sin transmitir los malos rollos que tengas dentro? Por eso la Iglesia, en el pueblo de Dios, se ha reservado a los ministros y también, y a los padres sobre sus hijos, a los ministros ordenados, y también a aquellas personas que han recibido un carisma de sanación que ha acreditado la comunidad cristiana. Y si alguien ha recibido un carisma, pues claro que puede imponer porque ha recibido ese carisma, pero es la excepción que confirma la regla. De la misma manera, también en la Iglesia está prohibido terminantemente, eso está prohibido terminantemente, que los laicos hagan oraciones imperativas a los demonios o pregunten a los demonios que quiénes son o lo que sea. Eso solo lo puede hacer el ministro ordenado. Y exorcismos, también el de León XIII, el exorcismo solo lo puede hacer el exorcista, ni siquiera los ministros ordenados, solo los exorcistas. ¿Qué tan grave es que a un niño le impongan objetos para protegerlos y usar huevos para curar con mal de ojo? Pues tan grave como que ya el niño queda consagrado al diablo. Esto es una pena. En Hispanoamérica hay muchos países donde tienen la costumbre de pasar el huevo a la embarazada. Y ya tienes al niño marcado por el diablo. ¿Eso significa que vaya a estar poseído? No necesariamente. Pero significa que ya tiene una puerta abierta desde el seno materno. Y cuando le hagan un maleficio, le va a hacer efecto. Mientras que el que no tiene puertas abiertas, si le hacen un maleficio, le rebota. Y le va a la persona que lo ha hecho. ¿Puede facilitar una oración para protección, liberación y sanación de mascotas? Pues lo mejor es la oración para bendecir los animales que están en el bendicional. Miran ustedes en internet. Y si quieren también hacerle una oración de liberación, pues que el sacerdote o el diácono le diga: te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta mascota en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya está, que mande a los espíritus del mal a abandonar. Pero eso solo lo puede hacer el sacerdote o el diácono. ¿Hay alguna oración con la cual un sacerdote pueda conjurar objetos embrujados? Por ejemplo, esta oración que acabo de decir: te ordeno, espíritu del mal, que abandones este objeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el amor de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y muertos y al mundo mediante el fuego. Y amén. ¿Cuál es su opinión del libro La suma demoníaca del padre Fortea? El padre Fortea lo aprecio mucho, como sabrán, le pedí que hiciera el prólogo del libro, aunque él no es exorcista, ha hecho exorcismos, pero él nunca ha sido nombrado exorcista. Entonces, pues le pedí, porque es muy conocido y precisamente por estos libros y tal. Entonces, yo he hablado muchas veces con él y he comentado con él pues que, hombre, que hay algunas opiniones en las que discrepo, porque él se aparta de Santo Tomás de Aquino. Y se lo he dicho, que mira, la Iglesia, a quien ha nombrado doctor angélico, que no porque fuera angélico, porque Santo Tomás era un señor nada angélico, era una persona muy corpulenta y tal, y entonces a un gigante, ¿no?, de la fe, y además pues una persona muy corpulenta. Entonces, pues la Iglesia lo ha nombrado doctor angélico, porque es la persona que mejor ha explicado el tratado de los ángeles bienaventurados y los ángeles caídos. Y el padre Fortea, pues en sus escritos se aparta de las opiniones de Santo Tomás. Entonces, yo en ese sentido, pues le he dicho: oye, mira, me parece que eso es un riesgo. No, pues son novelas, me dice y tal. Digo, sí, novelas, pero que dices que, por ejemplo, que es la caída fue a lo largo de un tiempo, no fue instantánea, porque los ángeles tienen el evo, no tienen el tiempo, y cosas así, ¿no? Pero bueno, que eso ya son opiniones teológicas que cada uno puede tener las suyas, mientras que no contradiga verdades de fe expresamente definidas, ¿no?
Y nada más. Entonces, ya una vez que hemos visto estas preguntas, pues vamos ahora eh, a ver lo que quería ver sobre qué es muy importante para entender todo lo referente a los ángeles caídos y sus efectos y por qué necesitamos una salvación. Pues hay que explicar una serie de puntos que son muy elementales de antropología teológica y de soteriología. Y eso es lo que me propongo para esta charla que vamos a tener hoy. Porque si estamos hablando de que Jesucristo, pues cuando vino, lo que hizo fue anunciar el perdón de los pecados y verificarlo, acreditarlo, expulsando demonios y curando enfermos, eso se debe a que las consecuencias del pecado pues fueron esas. Y por eso el Señor pues perdona el pecado y libera y sana de las consecuencias del pecado. Pero vamos a verlo un poquito más detenidamente. Entonces, hay que conocer cómo Dios, cómo nosotros somos, cómo Dios ha creado un mundo, la Santísima Trinidad, para la gloria de Dios, pues dándole a Jesucristo, lo ha hecho a través de Jesucristo, que es el modelo, el referente, esos hermanos. ¿Se oye ahora? Sí, padre, se Sí, yo escucha. creo que sí. Ha entrado una llamada y entonces pues he tenido que cortarla, ¿no? A ver. Entonces, a ver, es que no he puesto en silencio el cacharro este. Y bueno, pues ahí sí suenan más llamadas, lo siento mucho, porque ahora no puedo quitarlo sin interrumpir la transmisión. Dios ha creado un mundo, lo ha creado por sabiduría y amor, lo ha creado, lo ha sacado de la nada, quiere decir que no hay nada que no haya sido creado por Dios. Nada. Entonces, que no hay como otro Dios, un Dios malo, como dicen los maniqueos, un Dios Ozmuz, el Dios del bien, y Arimán, el Dios del mal, y entonces que están en pelea. No, 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 no. Dios es el único. Creo en un solo Dios, creador de cielo, los ángeles, y tierra, los seres corpóreos, entre los que nos encontramos. Y nosotros somos como el horizonte de la creación, donde se junta el cielo y la tierra, porque somos a la vez espíritu y cuerpo. Entonces crea todo de la nada, crea un mundo ordenado y bueno. ¿Y quiénes son los que alteran ese orden y esa bondad? Los seres libres que hacen mal uso de su libertad. Él está, trasciende la creación, no se confunde, como dicen los panteístas, los budistas, trasciende la creación y está presente en la creación. Y mantiene y conduce toda la creación con su providencia y gobierno. Entonces, pues en esa creación, dentro de esa creación, crea los ángeles, seres personales, libres, que tienen una inteligencia muy superior a la nuestra, que tienen una voluntad, que ellos entienden toda su vocación en un instante, no como nosotros que vamos poco a poco madurando, deciden para siempre. Por eso los ángeles no se pudo encarnar, enangelar el Hijo de Dios, porque ya los que rechazaron fue para siempre, no tenían remedio, ¿no? Nosotros, en cambio, como lo hacemos en el tiempo, hay un espacio para que el Hijo de Dios se encarne y nos ayude en ese espacio de tiempo a salir del pecado, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás y de sus demonios, ¿no? Entonces, pues crea primero los ángeles, son seres incorpóreos que por tanto su actuación no necesitan un cuerpo para actuar, pueden actuar directamente sobre la materia y
no como nosotros no somos un ángel que utilice un cuerpo, como dicen los de la ideología de género, y por eso me puedo cambiar de sexo y me puedo... No, no, no. Nosotros somos cuerpo y nuestro espíritu está corporizado y no podemos recibir ninguna información, ningún sentimiento, sino a través del cuerpo. Y no podemos expresar nada de nuestra interioridad, sino a través del cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Somos espíritus corporizados, distintos de los ángeles. Los ángeles no. Los ángeles son seres espirituales, incorpóreos, por tanto inmortales. Nuestro cuerpo, aunque fue creado inmortal, pero si se separaba de Dios, perdía espiritualidad y entonces se volvió mortal, como le advirtió Yahvé a nuestros primeros padres. Entonces, pues Dios crea a los ángeles y los crea para servir. A muchos de ellos servía para alabar a Dios, para tal, pero muchos de ellos para servir a los hombres y acompañarnos en el camino. Y entonces, la tercera parte de los ángeles creados, dice el Apocalipsis, rechazó su vocación y se convirtieron, cayeron en la materia. ¿Qué quiere decir caer en la materia? Que un ángel, que es espíritu y no tiene instinto de conservación, no mira para sí, no es egoísta, se vuelve como materializado. Los seres corpóreos van a morir y entonces tienen instinto de conservación, miran para sí, viven con planteamientos utilitarios, porque necesitan sobrevivir. Pues los ángeles caídos se volvieron egoístas, como materiales, como con esa ley de la dialéctica, de la controversia, por eso acusan, por eso separan. Hegel, que es el único filósofo que ha hecho una fenomenología del espíritu, ha hecho una fenomenología de los espíritus caídos, no del espíritu bueno, no, ni del espíritu de Dios, ni de los ángeles bienaventurados, ni de los humanos buenos. Porque la dialéctica, el odio, la confrontación, esa es la ley del pecado, de los diablos, ¿no? De los ángeles caídos, ¿no? Eso es muy importante, el tenerlo en cuenta. Por eso yo siempre le pido a Dios que me dé tiempo en mi vida para poder escribir, que me quedan 2 libros por escribir, que me gustaría escribir. Y uno de ellos es este, Fenomenología del Espíritu. Pero de los espíritus de verdad, no de los sinvergüenzas, no de los inmundos. Entonces, pues eso, ya veremos si el Señor quiere que lo saque adelante. Bueno, entonces crea luego también a un ser intermedio, o sea, intermedio en el sentido de que es a la vez corpóreo y espiritual. Por tanto, libre, porque al ser espiritual no estamos totalmente atrapados por el impulso de conservación y podemos no actuar. Un perro no puede dejar de comer, no puede decidir no comer, o sea, que esté enfermo y que no tenga hambre, pero que no puede decidir no comer. Nosotros sí, porque tenemos libertad. Una libertad que no es la capacidad de escoger entre el bien y el mal, aunque eso es una consecuencia de la libertad, sino que es la capacidad de interiorizar los dones que Dios nos ha ofrecido. Dios nos ha dado unos regalos y nos impulsa a que los desarrollemos. Entonces la libertad no está en que si yo pues he nacido en el siglo XX, pues que ahora voy a ser un personaje del siglo XVIII. Para eso no tengo libertad para interiorizar, hacer mío. O sea, ese don que he recibido, que es de otro, se vuelve, que es gratuito, se vuelve mío en el momento en que lo interiorizo. Y además, que es lo que se llama la libertad de ejercicio. Y luego la libertad de especificación, que es lo interiorizo de una manera creativa, según los dones que yo he recibido. Luego está lo que se llama la libertad de contrariedad, que es el bien y el mal, que eso no es libertad ni parte de libertad, pero es consecuencia de que seamos libres, ¿no? Entonces Dios nos crea seres a la vez espirituales y corpóreos, a imagen de Dios,
tenemos, por tanto, una dignidad, una dignidad sobre todo por nuestro espíritu. Entonces, y porque nuestro cuerpo está espiritualizado. Y por tanto, nuestra dignidad no proviene de que seamos más o menos útiles, o más o menos fuertes, o más o menos eficientes en el trabajo. No, no. Nuestra dignidad viene de nuestro ser persona. Y la tenemos desde el mismo instante en que somos concebidos y en los momentos en que estamos en coma antes de fallecer. Si es que estamos en coma, en esa hora. O sea que tenemos la dignidad y cuando dormimos, cuando trabajamos, o sea, lo de pienso luego existo es totalmente falso. Entonces, Dios nos ha hecho pues, tener una dignidad, ¿no? Y hace que nuestro cuerpo pues, tenga unas propiedades personalistas, espiritualistas, porque está espiritualizado, como decía Juan Pablo II. Somos una unidad, o una unidad sustancial, no como dice la ideología de género, que dice que tenemos una prótesis que es el cuerpo y podemos hacer lo que queramos con ella. No, señor, somos corpóreos, hay que respetar la dignidad de nuestro cuerpo. Bueno, entonces hemos sido llamados a la bienaventuranza. ¿Y en qué estado Dios creó al ser humano? Pues es lo que se llama el estado de justicia. Justicia es rectitud, santidad, justicia originaria, justicia original. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ser humano tenía una comunión con Dios. O sea, estaba en estado de gracia santificante, pero que en el paraíso era justicia original. O sea, era mucho más que estar en gracia ahora, porque ellos veían a Dios en todo. Veían las criaturas sostenidas por el Creador. Las veían como criaturas y por tanto como expresión de todo lo que nos quiere el Creador. Estaban en comunicación constante con Dios. Por eso cuando pecan dice que se escondieron. O sea, ellos dejaron de tener esa comunicación porque perdieron la comunión con Dios. Luego, esa comunión, esa justicia original, tenía unas repercusiones en la naturaleza humana. Primera, la integridad. Éramos inmortales. Nuestro cuerpo podía no morir mientras mantuviéramos la unión con Dios. Éramos inmortales. Entonces, pues teníamos eso, una integridad, una armonía total. Luego, una armonía entre los hombres, Adán y Eva. ¿Cómo lo expresa la Biblia? Diciendo que estaban desnudos el uno ante el otro y no se avergonzaban. Entonces, porque tú te avergüenzas ante un extraño. Como eran una sola cosa, pues no se avergonzaban. Luego, tenían, o sea, unión con Dios, unidad interior, integridad interior, unión entre ellos y armonía total y dominio sobre el mundo, lo que se llamaba la ciencia infundida, que Dios les daba pues, la capacidad de poder gobernar el universo y si va a haber un fenómeno en la naturaleza que pudiera hacerles daño, prevenirlo y que eso no sucediera, cosa que ahora, para todo eso, tenemos que hacerlo con un laborioso esfuerzo, a través de la ciencia, de la técnica que se ha ido descubriendo poco a poco y que para cumplir el mandato del Señor de dominar la tierra, ¿no? De crecer y multiplicados y gobernar la tierra. Entonces, este era el estado en que se encontraban la integridad, Adán y Eva, ¿sí? Que es una realidad, esto no es un mito, esto está contado con el lenguaje simbólico que se empleaba en la antigüedad para contar las cosas, pero que es una realidad, es un lenguaje veritativo, está contando una realidad. Juan Pablo II hizo en su teología del cuerpo una exégesis de estos 3 primeros capítulos del Génesis, que es una pasada, una auténtica pasada, una cosa bonita y además profundísima, claro, era un gran teólogo y un gran antropólogo. Entonces, pues muy bonito. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en el que escuchan, sabéis que se dice que la fe es obediencia, que es escuchar a Dios.
Obediencia es una palabra, viene del latín ob audire. Audire, ob. Oír al que está delante. Escuchar. Por eso el Padre, cuando Cristo empieza su ministerio público, dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Cuando en el Tabor vuelve a suceder esa teofanía, vuelve a repetir, este es mi Hijo amado, escuchadlo, obedecerlo. ¿Qué es lo que yo os lo he enviado para que los marque el camino? Entonces, seguidlo, obedecerlo. Entonces, yo les había puesto unas pautas, les había explicado lo que era la ley natural y que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el decidir uno lo que es bueno y lo que es malo, que eso no podían comer de eso. Porque si comían de eso, si pretendían decidir ellos lo que es bueno y lo que es malo, morirían. Claro, perderían la comunión con Dios y morirían. Entonces, pues aparece el Satanás con aspecto de serpiente que se comunica con ellos y que les dice, ese aspecto tiene mucho significado porque para los pueblos antiguos tenían gran miedo a las serpientes, entonces la Biblia lo presenta como un ser despreciable, que no hay que tenerle miedo, o sea, hay que no escucharlo, ¿no? Entonces, lo que hace es, se insinúa, el diablo cumple su tarea. Jesús lo llamaba el padre de la mentira, es un mentiroso, y lo que hace es separar, se entromete para separar acusando. Separarnos de Dios, separarnos de nosotros mismos, romper nuestra integridad y hacernos mortales. Separar a Adán y Eva entre sí y separar el dominio de la naturaleza. El mundo ya no se somete. Y entonces, pues, la Biblia pues, expresa que le dijo, se aparece a Eva, y claro, al aparecerse a Eva y no a Adán, está haciendo ver que la mujer tiene un papel más clave en la historia de la humanidad, en la familia, que es el papel preponderante. Por eso matrimonio se llama matris bonus, oficio de la madre. El varón ayuda, pero el protagonismo lo tiene ella. Por eso tentó a ella. También como un ser más acabado, porque en un proceso genético lo último es lo más acabado y la mujer fue lo último, por tanto más acabada que el varón. Entonces la tientan. Probablemente si hubiera tentado a Adán, Eva no habría caído, la habría mandado a paseo, pero es Eva la que luego le dice a Adán. Entonces, pues lo primero que le dice es que ¿quién os ha prohibido? ¿Por qué os ha prohibido comer de los árboles del paraíso? Y entonces Eva le precisa, no nos ha prohibido eso, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, bueno, pero eso es porque él sabe que si lo hacéis seréis como dioses. Claro, es una manera de querer ser Dios, condenarse. El infierno es querer ser Dios. Esto lo explica muy bien. Hay un autor del siglo XX, Michael Ende, que escribe varias obras magistrales, una es Momo, y otra es La historia interminable. Entonces, la historia interminable presenta la ciudad de los emperadores antiguos, que los que se volvieron locos queriendo ser el Dios, el centro de sus vidas, y acabaron locos. Y eso es el infierno. Entonces, pues le dice que eso, que entonces a la mujer le pareció apetitoso, comió y dio de comer a su marido. Y entonces, primero, se esconden de Dios, es decir, pierden la comunión con Dios. Segundo, se vuelven mortales. Tercero, Adán y Eva ya no se fían el uno del otro, tuvieron que vestirse. Le dice Yahvé, ¿qué nos ha dicho que estabais desnudos? ¿No es que habéis comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Claro. Y luego, cuando maldice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, su linaje, Cristo, y el tuyo, el pecado, ella te hará una herida mortal, te aplastará la cabeza, cuando tú solo le harás una herida en el talón. Morirá Cristo, pero al tercer día resucitará. Entonces, luego le dice a la mujer, por haber hecho esto, le dice, llevarás con sufrimiento tus preñeces, que es lo que más
se realiza una mujer siendo madre, pues esa maternidad te costará. Además, la mujer es la protagonista del matrimonio, pues le dice, se convierte en esclava y le dice, buscarás con ardor un marido y él te dominará. El machismo es totalmente antinatural porque lo normal es una familia normal que quien tenga la iniciativa en las cosas familiares sea la mujer, porque es una persona más sensible, más dotada, aunque también le dice San Pablo que escucha al varón porque aunque se entere menos, pero también tiene cosas que aportar, una estabilidad y una visión más de conjunto, más de fondo, ¿no? Que a lo mejor la mujer que está más pegada a lo inmediato le resulta más difícil tener, ¿no? Y luego el varón le dice que por haber hecho esto, el varón que está hecho más para el trabajo, para sostener la familia, pues trabajarás con el sudor de tu frente. O sea, el trabajo no es una maldición, lo que es una maldición es el sufrimiento, el sudor de la frente cuando trabajamos. Entonces son las consecuencias, que es el pecado, la principal, el pecado. Y luego las consecuencias psicosomáticas, que la psique, la parte corporal, tiene dos dimensiones, la psique y el soma. Entonces, que la psique y el soma queda mortal, la psique queda desquiciada, ya no controla el mundo, ya no se llevan bien, Caín mata a Abel, etcétera, etcétera. Empieza toda una secuencia de desgracias en la humanidad como consecuencia del pecado. Esto es muy importante tenerlo claro, porque lo primero que hace mucha gente cuando tiene una desgracia es culpar a Dios. Y Dios es el último. No tiene ninguna culpa. Dios solo es el origen del bien. Todos los males vienen por pecados propios o pecados ajenos de gente implicada en nuestra vida, porque ninguno somos un verso suelto. Entonces, no lo olvidemos, porque lo último que podemos hacer es, dice, no, yo es que murió mi hijo y me enfadé con Dios. Tú es que no eres más tonto porque no eres más grande, con perdón y con todo el respeto. Pero es que Dios no tiene nada que ver con eso. Tu hijo ha muerto como consecuencia del pecado original y de los pecados personales, y de herencias ancestrales y de muchas cosas. Entonces, ¿qué me estás diciendo culpando a Dios cuando Él solo es Dios de vivos, no de muertos? Él permite el mal. ¿Por qué lo permite? Porque si no lo permitiera, tendría que acabar con la humanidad para que no hubiera más pecados. Pero entonces pagarían justos por pecadores, porque ya no podrían salvarse, no se le daría la oportunidad de salvarse a gente que sí iba a querer salvarse. Entonces Dios tolera que siga existiendo el mal, el mal uso de la libertad, y lo que hace es hasta que valga la pena para que se pueda salvar gente. En el momento en que ya no haya gente que se quiera salvar, desaparecerá la historia de los hombres. Lo dijo Cristo, dijo que no iba a dar ninguna señal de su segunda venida, pero sí dijo una cosa: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Porque para Dios el tiempo es el tiempo de la misericordia. Mientras puede ejercer la misericordia, pues Dios espera. Por eso la Virgen ha revelado en las apariciones de los últimos 200 años que el tiempo ya se acaba, el tiempo de este castigo y purificación que va a haber ahora, que no es el fin del mundo. Eso será un tiempo después. Será lo que dice Zacarías, la gran purificación, ¿no? Que 2/3 partes de la humanidad perecerán, eso sí, pero 2/3 partes, no las 3/3, no las 3/3 partes. Entonces, pues el pecado es el que tiene. Entonces, ¿Dios qué hace? Permite, pero nos da a su Hijo para acompañarnos, para llevar la cruz, para ser nuestro cirineo y para revertir la situación, para que esos males, en lugar de hundirnos, se conviertan en bienes. Y entonces, pues, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Pues hay unas consecuencias básicas: la muerte, la enfermedad, el sufrimiento en el trabajo, las turbulencias en el matrimonio, en la maternidad, en el machismo. Son las consecuencias inmediatas del pecado que muestra la Biblia.
Pero hay también unas acciones extraordinarias. Cuando hay pecados extraordinarios, los demonios adquieren poderes extraordinarios sobre los humanos. Y da lugar a esas 7 afecciones, la infestación de objetos, de lugares, de plantas, animales, la vejación, la influencia o opresión, la obsesión diabólica y la posesión diabólica. Son efectos extraordinarios, ataques extraordinarios por pecados extraordinarios que se han producido. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo, cuando viene al mundo, lo que hace es anunciar el perdón de los pecados, la reconciliación, el poder volver a tener comunión con Dios, que el Dios creador nos ama y es misericordioso, es clemente y misericordioso. Esa es la gran noticia, la mayor noticia. Eso no se le ha pasado por la cabeza a ninguna religión. Miren ustedes, en el mundo hay 2000 religiones, ninguna habla de eso. Todos los dioses son seres indeseables que quieren nuestro mal y a los que hay que conjurar y de los que hay que alejarse. Y viene el agnosticismo. Es decir, puede ser que Dios exista, pero no se comunica con nosotros. Claro que no, los demonios no se comunican. Los demonios lo que hacen es fastidiarnos, y bien fastidiados. Entonces, hay de esas 2000 religiones, ninguna habla del Evangelio. Evangelio es una palabra griega que significa euangelon, buena noticia. La buena noticia del reino, que salir del reino de Satanás y estar fastidiados, pasar al reino de Dios, en esta vida ya y de modo pleno en la otra. Y entonces, segunda cosa, que es lo principal, curar nuestro espíritu, darnos la gracia santificante para que vivamos mientras, como decimos en el Padre, después del Padre Nuestro, en ese embolismo, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Entonces, estar libres de pecado, estar en gracia, la gracia del Espíritu Santo. Ese es el gran anuncio que Cristo además nos da a través de su muerte y resurrección, en la que participamos a través de los sacramentos. Entonces, Jesucristo trae el anuncio, la buena noticia, que es la sanación de la parte espiritual. Y luego, también, adaptándose en su misericordia a nuestro modo de conocer, además el Señor pues hace sanación de nuestro cuerpo, porque el cuerpo ha sido trastocado completamente, no solo el espíritu por el pecado, que eso es espiritual, sino el cuerpo ha quedado trastocado, como hemos visto, y entonces, somática y psíquicamente, entonces, ¿qué hace Jesús? Pues también nos sana. Jesús significa Salvador, Dios es salud. Entonces, Él ha venido como Dios es salud. ¿Cuál es la medicina que nos trae? El Espíritu Santo. Entonces, Cristo, lo suyo es sanar el espíritu, perdonando pecados, y sanar el cuerpo, haciendo milagros. Entonces, por eso Cristo se hinchó a hacer milagros. Mucho más que todos los profetas. Hay un profeta, que es Eliseo. Elías hizo cosas muy grandes, pero Eliseo es que las cosas que cuenta el segundo libro de los Reyes, en el ciclo de Eliseo, es la pera. Son 9 milagros, uno detrás de otro. Entonces, bueno, pues Jesucristo es que era, como dice San Juan, si se contaran todos los milagros, no habría libros para contener todo eso, ¿no? Entonces, Jesús, pues, primero sana nuestro espíritu, nos perdona los pecados, la culpa, pero luego también nos quita las penas, las consecuencias somáticas y psíquicas del pecado que es espiritual. ¿Cómo? Sanando. Y por eso, claro, él mandó, cuando mandó a los 12, les dijo, imponer las manos a los estos y sana a los enfermos. Y expulsar demonios, que esa es la otra cosa que hace Jesús. Porque no solamente sana
las consecuencias normales, ordinarias, diríamos, del pecado, que es la enfermedad, sino que además ha querido sanar las consecuencias extraordinarias del pecado, de pecados extraordinarios, que es la liberación, la expulsión de los demonios cuando atacan de manera extraordinaria a los humanos, que son esas 7, que ya lo veremos el próximo día, esos 7 tipos de ataques. Entonces, pues es muy importante el saber que Cristo ha sido enviado para sanar al ser humano en su integridad, que Dios es Dios de vivos, no de muertos, que Él no quiere la enfermedad, ni física ni psíquica, que Él no quiere la posesión. Y si oramos y acudimos a los que han recibido el poder de sanar, pues el Señor sana. Ayer me llama, cuento esto, aunque perdonad que yo aparezca en la cosa, pero es que es muy bonito, entonces lo cuento porque a mí me impactó. Me llama un señor que hacía como 4 años que no lo veía, que lo había conocido en el hospital donde yo estoy como capellán. Y entonces este señor, hace 4 años, antes de la pandemia y todo eso, me trajo una chica que no sé si una nieta suya o lo que es, que estaba anoréxica perdida, gravísima. Entonces me trajo: ¿usted podría rezar por esta mujer? Y pues, hombre, me paré un momento allí en el hospital, entonces le impuse las manos, estuve un rato orando por ella, la invité a hacer oración de perdón, tal, y perdonar a todos los... Y ya está. Dijo: bueno, chica, pues... Y ya está. Y me fui a seguir atendiendo a mis enfermos. Y me llama 4 años después el gachón y me dice: padre Luzón, sí, mire, no sé si me recordará, soy fulano, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Es que le llamo porque hace unos años le llevé a esta chica y tal, y claro, al día siguiente le tocaba ir al médico, al hospital, y el médico le dio el alta. Digo: hombre, que el alta no, porque a los anoréxicos no les dan el alta, le dan la libertad condicional, pero los mantienen en vigilancia. No, 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 es que está curada. Al día siguiente. Y digo: hombre, pues esto me lo podías haber dicho, porque es una cosa muy bonita y que a mí me anima a seguir imponiendo las manos a la gente y tal. O sea que claro, me llamaba porque hay otra chica que ya se ha enterado a través de su nieta, o, no, o lo que fuera, no sé si era nieta o qué, a través de esta otra chavala, ha dicho: oye, pues yo fui a tal sacerdote y me curé, entonces, ¿por qué no vas tú también? Y tal, y le ha pedido a este señor, que ya mayor y tal, que si puede contactar conmigo para ese asunto. Pero es que es lo que dad gratis lo que gratis habéis recibido. Jesús nos ha dado a los ministros ordenados por la imposición de las manos que nos hacen en la ordenación diaconal y presbiteral y episcopal, los que son obispos, nos ha dado el poder de sanar imponiendo las manos, el poder de expulsar demonios. Entonces, pues claro, eso es... Me acuerdo cuando dejé de ser exorcista, un día pues me vino una persona que dijo: hombre, ¿por qué no me ayuda? Porque estoy pasándolo muy mal, mi diócesis no me está ayudando a nadie. Digo: hombre, pues ve al obispo y dile que el Papa ha dicho que tienen que poner un exorcista y tal, y me dice: bueno, pero ¿me puede orar? Y digo: hombre, yo no, ahora no soy exorcista, te puedo hacer una oración de intercesión y tal. Entonces me pongo a orar por la persona y saltan los demonios. Y dice el demonio, uno de ellos, dice: tú ya no puedes rezar porque ya no eres exorcista. Y le digo: pero soy sacerdote y te vas ahora mismo. En el nombre de Jesús, fuera. Y claro, se tuvo que ir inmediatamente, porque es que un sacerdote, un diácono, tenemos ese poder. Lo que no podemos es hacer un exorcismo, si no somos exorcistas ya, pero sí podemos hacer una oración de liberación. Claro. Entonces, bueno, pues ese es lo que hace nuestro Señor. Nuestro Señor viene a sanarnos integralmente, el espíritu y luego el psicosoma, el cuerpo.
y tanto de las afecciones ordinarias, que son los milagros, sanación de milagros, instantánea por milagros, y sanación de los ataques extraordinarios, que son los exorcismos, las expulsiones de las influencias, de los ataques de los demonios a las personas. ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien. Entonces, pues, este es la doctrina de la Iglesia sobre todos estos temas. Claro, fíjense que en el siglo XX pues, se extendió el racionalismo que negaba todo esto. Todo lo que fuera espiritual y sobrenatural, todo quedaba negado. Con lo cual, Cristo no es Dios, porque si Cristo no hizo milagros, no es Dios. Y con lo cual, pues todo queda relativizado y yo ya no tengo por qué seguir la moral de Jesucristo. Estará muy bien para su época, pero ahora que somos muy modernos, ¿cómo van a decir que si me dejo a mi mujer y me junto con otra que estoy en adulterio? No, hombre, no, eso es muy antiguo. Eso en los tiempos de Jesús sí, pero ahora no. Ahora, si hay un pequeño detalle, como Cristo sea Dios, entonces sí que le hemos fastidiado. Porque él cuando dice que una cosa es adulterio, es que es adulterio. En el siglo I, en el siglo XXI y en las chimbambas. En todas partes. Y en todas las épocas. Porque Cristo es el mismo, porque es Dios, ayer y hoy y siempre. El mismo. Y en consecuencia, pues ese es el punto, ¿no? Entonces, pues esa es la soteriología que han cuestionado todos estos teólogos ficción de los que habla Benedicto, y no olvidemos que Benedicto es uno de los grandes teólogos del siglo XX, con la ventaja de sobre otros también grandes, que es que se le entiende todo. Yo cuando leo a von Balthasar, pues está muy bien, pero me cuesta un montón, porque es muy farragoso. En cambio, cuando uno agarra a Benedicto, a Ratzinger, pues es que es una delicia, porque es que se entiende todo. O sea, es lo como decía Santo Tomás, sapientis enim est non curare de novimus. Es propio del sabio no preocuparse de los términos porque sabe lo que está hablando y te lo sabe transmitir de mil maneras. Entonces no se queda en tiquismiquis de no sé qué, propio del erudito, pero que no sabe, que no es un sabio. Es un erudito, pero no es un sabio. Bueno, entonces digo que Dios Padre no nos deja solos, permite que se siga produciendo el mal, porque para que siga existiendo la libertad y haya gente que pueda salvarse. Él lo explica en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué no arrancas la cizaña? Y dice, porque me llevo el trigo. Porque para arrancar la cizaña tengo que cortar la historia de la libertad. Y entonces ya no va a poder haber más gente que se salve. Y pagarían justos por pecadores. Entonces lo que el Señor hace es dejar que la historia siga. Ha intervenido en determinado momento en que las cosas estaban muy mal para purificar, como hizo, por ejemplo, en el siglo XIV, que en 3 años murió la tercera parte de la cristiandad. En 3 años, la peste negra. Hay una peste bubónica. Entonces, 3 años, la tercera parte. Ha habido otras purificaciones mucho más serias, como fue el diluvio, que solo quedaron 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De ellos venimos todos, como dice San Pablo. Entonces, bueno, pues eso. Ha habido distintos momentos de purificaciones, Sodoma y Gomorra, de tal, gente que se había echado mucho a perder, como va a pasar ahora, porque esta sociedad ha apostatado, ¿no? Entonces, pues va a haber una purificación muy grave, ¿no? Que es la que viene la Virgen anunciando y con un dolor inmenso. Hay muchas revelaciones y apariciones de la Virgen recientes que siempre está llorando, está llorando lágrimas, está pues con el corazón partido, ¿no? De dolor, porque ve que caminamos al precipicio, ¿no? Bueno, entonces, pues ya digo que Dios permite, pero nos da su Hijo. Nos da su Hijo para podernos perdonar el pecado y podernos sanar nuestro soma, nuestra psique y de las enfermedades ordinarias y de las afecciones extraordinarias, también llamadas preternaturales. Bueno, pues esa es la historia de nuestra salvación, ¿no? ¿Cómo se transmite ese pecado? Pues el pecado original se transmite por generación.
¿Qué significa? Que es una carga epigenética. A mí me hace gracia. Hay unos teólogos que están empeñados en que eso de la sanación intergeneracional no es católica. Están muy confundidos. Yo he publicado 2 vídeos, 2 conferencias de 1h05 cada una. Una las pueden encontrar en mi página web. Una que es objeciones a la sanación intergeneracional, en que explico estos 2 teólogos y luego 3 conferencias episcopales. Y una segunda que es la sanación intergeneracional en la tradición viva de la Iglesia. Como es una cosa totalmente esto, ¿no? Entonces, pues la primera carga epigenética, o sea, que es una adherencia espiritual que se transmite por los genes, pero que lleva adherido algo que no es genético, sino espiritual, que es el pecado original. Pues además de eso hay otras cargas epigenéticas que dependen de pecados muy graves que han hecho antepasados nuestros y que no se retractaron, no lo arreglaron en vida y entonces nos han lastrado. Y pues son herencias. ¿Significa que los males que tenemos todos dependen de nuestros antepasados? No, lo dice el Deuteronomio y lo dice Ezequiel. No. Los hijos, ya no se dirá más que los hijos comieron agraces pero los padres comieron agraces y los hijos tuvieron de entera. No, cada uno pagará por lo suyo. Pero también es verdad que hay pecados especialmente graves, dice el Éxodo y dice el Deuteronomio, que repercuten en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, empezando, y hay un pecado que repercute en todos los hombres. Hasta la Virgen, lo que pasa es que la Virgen fue preservada, pero la Virgen fue redimida por preservación. No contrajo nunca el pecado original, pero tuvo que ser redimida por preservación. Y los demás contraemos el pecado original. Cada vez que se concibe un ser humano, sea por fecundación in vitro, que es una atrocidad, sea como sea, Dios infunde un principio vital espiritual. Y ese principio vital espiritual lleva una carga adherida a los genes, a lo corpóreo, que es una carga espiritual, que es el pecado de origen, que se llama pecado original originado. ¿El pecado original se transmiten los pecados? No, el pecado es personal. El pecado original originante es propiamente el pecado que cometieron Adán y Eva. Nosotros lo que recibimos es lo que se llama el pecado original originado, o sea, las consecuencias del pecado, que no es un pecado, sino que es las consecuencias del pecado, la privación de la gracia santificante y el desorden de las pasiones, la concupiscencia, etc. Eso es lo que se transmite por generación. Son cargas epigenéticas. Entonces yo siempre les digo a estos pseudoteólogos, les digo, hombre, tendríais que repasar la antropología teológica, porque el pecado original es la primera carga epigenética. O sea, no vengáis diciendo que es que eso no existe cuando resulta que es un dogma de nuestra fe, todo lo referente al pecado original. Bueno, ya hemos dicho que esto primero fue la caída de los ángeles, luego vino que los ángeles caídos tientan a Adán y Eva, y entonces Adán y Eva le abrieron las puertas a los diablos. Le abrieron las puertas, porque este mundo estaba protegido. Era un paraíso. Era un paraíso para el ser humano. Y solo cuando el mal uso de la libertad cometieron ese gravísimo pecado, pues entonces es cuando los demonios adquieren poder. ¿Y por qué Dios permite? Porque Dios es justo. Y si nosotros le damos poder a los demonios, Dios tiene que permitirlo, aunque sufra muchísimo. Y nos ha mostrado su sufrimiento en la muerte de su hijo. Pero es que tienen derecho esos demonios a fastidiar. ¿Y quién le ha dado esos derechos? O nosotros o gente de nuestro entorno. Antepasados nuestros, gente tal, que nos ha hecho un maleficio, que nos ha hecho un tal, ¿y qué culpa tengo yo? En ocasiones ninguna, como el santo Job, que fue el demonio. Y el Señor se lo dijo en el capítulo 42 a sus amigos: habéis estado culpando a mi siervo Job y os habéis equivocado de cabo a rabo. Estoy muy irritado con vosotros, porque él no tenía ninguna culpa en lo que le pasó. Y ellos decían: algo habrás hecho.
Y Job decía, pues yo no soy consciente de nada, eres un soberbio. Pues yo no soy consciente, seré soberbio, pero yo no soy consciente. Y Job estaba cada día más deprimido y más desconcertado, pero no se rebeló contra Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Es una manera de hablar, Dios me lo quitó, Dios no quita nada. Lo que pasa es que Dios permite la libertad y por eso permite que nos lo quite. En ese sentido se puede decir, Dios me lo quitó. Pero Dios no es el origen de ningún mal. Y Dios cuando castiga, cuando corrige, lo que hace es corregir, pero Él no es el origen, es lo que Dios permite, pues que nos hemos metido como el hijo pródigo, hace una barra basada y al final pasa más hambre que el perro de un ciego. Y entonces, pues claro, es cuando ya empieza a cuestionarse lo que había hecho. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque, pero claro, quería aclarar estas ideas, porque para entender, o sea, cuando un sacerdote cuestiona todos esos temas del Ministerio de Sanación y Liberación, es que no ha entendido nada. Le han explicado muy mal la teología. Porque esto es el ABC de la historia de la salvación, de la soteriología. Y es el ABC de la antropología cristiana, que es la verdad del hombre sobre la revelación, en la revelación. ¿Qué nos ha revelado Dios sobre quiénes somos? Y que las cosas que nos suceden no es por así porque Dios nos haya... No, somos nosotros. Es el pecado el que ha causado. Somos nosotros los responsables, no podemos culpar a Dios. Es decir, es que cambia totalmente la perspectiva cuando tenemos estas mínimas ideas claras. Y dentro de ese contexto, parte de la misericordia de Dios es que no solo ha querido perdonarnos, sanar nuestro espíritu, perdonándonos los pecados, sino que ha querido también sanar nuestro psicosoma de la enfermedad y además de la muerte, que será el último de los enemigos que será derrotado en la resurrección de la carne. Ahí tendremos que esperar. Tenemos que morir y para liberarnos de este cuerpo que está perturbado y poder recuperar, rehacer un nuevo cuerpo ya para la vida inmortal. Unos para sufrir y otros para gozar en el cielo. Los del infierno para sufrir y los otros para gozar. Pero necesitamos desprendernos de este cuerpo de muerte, ¿no? Claro, imaginaos, yo siempre digo, menos mal que vamos a morir y que luego ya empezamos de nuevo con la resurrección, porque como tuviéramos que estar en la vida definitiva, la vida eterna, con estos achaques, pues hijo, íbamos a estar bien fastidiados, ¿no? Que si una poquita, parecemos un supermercado, una poquita de esto, una poquita de lo otro, una poquita de lo otro, claro, pues eso no sería, no es compatible con la felicidad. Por eso, en el fondo, aunque la muerte es antinatural, Dios la ha dado la vuelta y la ha convertido en una liberación para que podamos retomar nuestra vida, pero ya en condiciones, ¿no? Superando las consecuencias de nuestros primeros padres y de nuestras tonterías personales. Pues aquí lo dejamos. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María y San José, rogad por nosotros. San Miguel y San Gabriel, rogad por nosotros. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, Padre Javier. Que Dios los bendiga. Gracias. Buena noche. Igualmente, que tengan unas buenas tardes. Padre, vale, Leandro. A ver, hermanos, el hermano Leandro quiere abrir su micro. ¿Alguien está cerrándolo? ¿Quiere hablar? A ver, Leandro, por favor, si puedes abrir. Yo pude abrir mi... No puedo. Ahí me escuchan. Ahí me escuchan. Como siempre, no me dejan abrir los micrófonos, por Dios. A ver, algunas cosas muy importantes que queremos decir desde la dirección académica para los hermanos que aún están. Hermanos, el padre Luxón tiene la gentileza de darnos un curso de tamañas magnitudes, es un gran sacerdote, un gran exorcista, todos escuchamos sus reflexiones. Queremos pedirles encarecidamente a todos
que las preguntas que vayan a formularle al padre Luxón sean preguntas referidas al tema del curso. Hay muchas preguntas que nos han llegado al correo y que son preguntas más bien personales. Queremos decirles a todos que entendamos que el padre Luxón es de España y las conferencias episcopales son distintas en todo el mundo. No sabemos cómo son las conferencias, las disposiciones de las conferencias de sus lugares y cuáles son las disposiciones pastorales de cada diócesis. Entonces, cada obispo decidirá qué sacerdote será el encargado de llevar la parte del exorcismo o no. Cada sacerdote sabrá si nos puede acompañar en esto o no. Hay preguntas, hay testimonios que nos llegan y que son testimonios muy buenos, pero ustedes entenderán que no podemos nosotros mandarle al Padre testimonios porque él no puede hacer liberación virtual a través de un Zoom. Entonces, cuando haya casos personales que no sean preguntas con respecto al curso, les pedimos por favor que se remitan a las diócesis, que se remitan a los sacerdotes, que se remitan a los obispados, para que ellos los puedan orientar. Por prudencia, hay cuestiones personales que no las vamos a hacer públicas, porque evidentemente atañen a cada persona, pero hay preguntas, o por ejemplo comentarios de libros, o de tales sacerdotes, o definiciones que dijo tal cosa, o apariciones que dicen tal o cual cosa. Todos sabemos cuál es el tenor del ritmo que está llevando el padre en el curso, y les pedimos que por favor sean preguntas relacionadas a eso. Entiendan ustedes que son muchísimas las preguntas que están llegando del curso y que a veces por estos comentarios o estas preguntas perdemos tiempo para el desarrollo del curso, que como ustedes saben es un curso que va a ser corto, nada más que 3 meses. Ya hemos pasado el primer mes. Entonces, por eso, por caridad, para con los servidores que tenemos que recolectar las preguntas, enviarlas al padre Luxón y demás, les pedimos que lo hagan de esa manera. Muchas gracias, hermanos. Espero que sigamos unidos en oración y rezando también por el padre Luxón y todo su servicio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta académica? No del padre, sino alguna pregunta académica. Bueno, parece que nadie quiere hacer preguntas. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Salí, sí, ¿qué pasó?